Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos que se van conectando. Ya estamos en modo telemático con nuestra invitada. Está la candidata Gisela Garzón, a quien le saludamos con mucho aprecio, mucho cariño, ya que nos une una amistad que nos conocimos en la Asamblea Nacional. Y pues me gusta que nuevamente esté ella en la lista para completar este periodo, pues y obviamente continuar luego con el nuevo periodo en el 2025, al menos eso aspiramos. Asambleísta joven que ha presentado buenos proyectos de ley, que ha estado trabajando justamente en temas de mujeres y también pues ha dado un realce a la Asamblea que ha estado pues muy menoscabada antes de la disolución. Así que le saludamos con mucho aprecio, mucho cariño, estimada Gisela. Muchas gracias por estar con nosotros y atender esta entrevista. Bueno, es un nuevo reto esto de ir a un periodo para completar 1 año y medio, en donde se quedaron muchas cosas en carpeta, muchas cosas en las comisiones donde se estaban tratando temas de importancia que simplemente no fueron tomados en cuenta ni por el gobierno ni por la ciudadanía desinformada. ¿Qué decir ante esto, estimada Gisela? Muy buenos días. Buenos días, siempre es un gusto para mí compartir contigo, amigo querido, un gusto también compartir con la audiencia. Gracias por las palabras de presentación. Hay momentos donde efectivamente el cansancio a veces no nos da saber que hicimos un trabajo y fuimos una bancada diferente en relación a otras que estuvieron envueltas en escándalos, en audios y demás temas, burlándose de frente de la gente en momentos tan delicados. Así es que ese es sin duda una de las motivaciones para buscar nuevamente estar en este espacio. Además que, en efecto, la premura del tiempo y lo corto del tiempo no debe ser de ninguna forma excusa o pretexto para improvisar. Y hay ratos que escucho candidatos y candidatas que aparentemente lo ven como llegar y sentarse en una curul. Y hay que saber mínimos procedimientos parlamentarios, hay que saber en qué condiciones están los proyectos de ley y hay que saber de qué manera se puede sumar a eso que ya existe o a eso que ya se trabajó. Hay prioridades y los compañeros Luis y Andrés lo tienen claro respecto a qué leyes hay que reglamentar y que aún no están como tal, a pesar de ya ser proyectos de ley en firme, no están reglamentados. Hay otros procesos de fiscalización que están pendientes también, por ejemplo, la evaluación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Esa evaluación significa un trabajo de casi 1 año en la Asamblea Nacional y hay plazos que obviamente en este momento se detienen por la disolución de la Asamblea, pero plazos que cada uno de los ministerios tenía para cumplir ciertos parámetros, incluso los propios municipios y juntas parroquiales tenían allí responsabilidades para atender un problema de violencia de manera estructural y de manera transversal. Así es que son temas que se retomarán inmediatamente después de instalada la Asamblea, así como aquellas otras urgencias de materia económica que estarán sobre el debate inmediatamente. El tema de la condonación de deudas hasta $10,000 para pequeños y medianos productores, deudas con la banca pública y reestructuración de aquellas deudas superiores a ese valor y sus intereses. Es decir, pensar también en esas formas de reactivar la economía desde el centro mismo de la producción son también parte de dinamizar la economía y de enfrentar este reto gigante que además en el corto tiempo permitirá atender lo urgente de cara a sostener política pública y que en el 2025 podamos sostener el gobierno y avanzar en eso que tanto quiere el país, que es recuperar su paz. Justamente en esta lucha que están emprendiendo en este momento, porque es una lucha de una candidata mujer contra 7 contendientes, en donde se han enfrascado justamente no en ver los temas de fondo, o sea, los planes de trabajo, sino en tratar de menoscabar justamente a la única candidata mujer. ¿Qué opinión te merece a ti esto y cómo lo han enfrentado? Sí, absolutamente, y es lo que hemos denunciado siempre en este tiempo. Las mujeres tenemos sobre nosotras 2 o 3 lupas adicionales a las del resto de personas en política. Y digo el resto porque aquí se trata de una contienda de 7 hombres, todos con posturas contrarias a temas de género,
nadie con enfoque de género como debe ser tratado, nadie manejando cifras favorablemente, nadie evidenciando cuáles han sido los problemas de fondo en los temas de extorsión, por ejemplo, donde en su mayoría son emprendimientos liderados por mujeres. Es decir, no hay una perspectiva de género pensando que únicamente basta con tener una vicepresidenta al lado a quien ni siquiera la muestran, a quienes ni siquiera la conocemos. Y en ese sentido, buscar la manera de atacar a la única mujer no les quedaba sencillo, pero el discurso calaba fácil en una sociedad lamentablemente machista, patriarcal y atomizada por los propios medios de comunicación, cuyos representantes también caen en prácticas de este tipo. Cuando vemos, por ejemplo, un tipo como Carlos Vera insultando como lo hace a su trabajador, no nos queda duda que dentro de casa quizás sucede lo mismo. Es decir, esto también es una forma de enfrentar la violencia que estamos viviendo. Así es que cuestionar a Luisa por su decisión de maternar o no, o cuestionarla por los años de su titulación o no, desconociendo no solo la cantidad de madres adolescentes, sino que está mal que el sistema y que la educación esté en riña permanente con la posibilidad de las mujeres de decidir ser madres, es solo tratar de tapar el sol con un dedo. No debe ser un problema para las mujeres que deciden ser madres continuar con su educación, y el Estado debería estar presente allí con centros de educación inicial, con centros de bienestar infantil, es decir, con aquellos espacios que le permita a la mujer continuar con su proyecto de vida y a la par continuar con su decisión de ser madres. Digo, no son cosas que deben estar peleadas unas con otras, y más bien es la oportunidad para evidenciar qué estamos fallando como Estado y qué podemos hacer en este corto tiempo para tratar de atender esa realidad y tratar de cambiarla. Hay tiempo, justamente, este corto tiempo, se podrá de alguna manera enderezar las cosas que están mal en este país, porque estamos viviendo un tema bastante fuerte. El gobierno que viene va a tener que enfrentar, por ejemplo, un riesgo país de 2018 puntos, ¿no? Que es obviamente una desconfianza tenaz a nivel de mercados internacionales, una economía que no está en on, o sea, que el ministro, no sé de dónde saca sus cifras, pero siempre dice que está en on la economía, y aparte de eso, problemas con tratados, acuerdos comerciales que se han hecho con otros países que obviamente tendrán que subsanar los temas que están reñidos con la Constitución. O sea, esos por el lado económico, por el lado social, por el lado empleo. O sea, hay muchas cosas por hacer. ¿Crees tú que es posible en esos 18 meses hacer todo lo que se debe, o sentar al menos las bases para el nuevo gobierno? Yo me he permitido plantearlo de la siguiente forma. Hay cosas urgentes que no están desconectadas de lo importante, pero que requieren un tratamiento especial. ¿A qué me refiero con las urgencias? Por ejemplo, establecer los procedimientos correspondientes para que aquella reserva fiscal, cuya evaluación es la que les hace pensar a estos aparentes eruditos de la economía, lamentablemente uno de ellos ministro, que las finanzas macro están bien, ¿no?, sin pensar que la gente no tiene cómo poner $1 de pan en la mesa, hacer que esa reserva fiscal, sin afectar a aquellos espacios que le corresponden a la banca pública y privada, en fin, puedan llegar a la economía y dinamizarla nuevamente. Pongo un ejemplo. La provincia de Pichincha tiene una necesidad, o le deben a la provincia de Pichincha, $43 millones de parte del gobierno central. En las reservas internacionales estamos hablando de cerca de $3.000 millones. Es decir, allí se puede retomar ese dinero para traerlo a la economía, dinamizarla de nueva cuenta, que Pichincha tenga esos 43 millones, que se active la obra pública, que generemos empleo. Eso puede tomarse bajo una decisión de voluntad política. ¿Qué más hay que hacer? Establecer, para que la economía retome su liquidez, controles a los evasores tributarios. Los que más ganan son los que más evaden también, y los que encuentran en los paraísos fiscales la opción para dejar su dinero allí o blanquearlo. Y eso también es una forma de estafarle al Estado, de estafarle a la gente, y en ese sentido también retomar aquellos controles que pusimos como gobierno. Y de allí respetar lo que dice la ley. Por ejemplo, nosotros aprobamos en la Asamblea disuelta un proyecto de ley presentado por el compañero Pavel Muñoz para respetar los presupuestos en salud y educación y garantizar que se incrementen cada año como dice la Constitución. Es decir, una ley de presupuestos incrementales. Esos presupuestos no se pueden topar. Sin embargo, se recortan recurrentemente desde el gobierno de Moreno y de Lasso. Y de allí
Por poner un ejemplo, en temas de seguridad, se requiere de forma urgente sentarse en el gobierno y declarar en emergencia la seguridad. Este frente de seguridad declarado en emergencia puede no solo agilitar la compra a través del portal de lo urgente, patrullas, chalecos, municiones, dotación de infraestructura, en fin, sino que puede a su vez ir acompañado de política pública de este frente de la seguridad que se enfoque en cada una de sus fortalezas. El Ministerio del Interior con la seguridad interna y ciudadana, el Ministerio de Defensa fortaleciendo el control de las fronteras, el Ministerio de Justicia retomado nuevamente y establecido nuevamente con la potestad de rehabilitación social y el control de las cárceles, la Secretaría de Inteligencia entrando a entender efectivamente qué está pasando y cómo ha permeado el crimen organizado, es decir, retomando aquello que ya se hizo previamente. ¿Va a ser sencillo? No va a ser sencillo, pero al menos tenemos las condiciones y el conocimiento de lo que ya hicimos antes. Y lo importante, establecer política pública social nuevamente, fortalecer la educación, ampliar nuevamente los centros infantiles y avanzar a una política social que le quite caldo de cultivo al crimen organizado. Esos son un poco los enfoques en cuanto a la seguridad y asimismo en otros temas de lo que hemos hablado en nuestro plan de trabajo. Señora Gisela, ¿cómo van esos recorridos por la provincia? ¿Cómo has visto la recepción de la gente ante la candidatura de la Revolución Ciudadana de las listas 5? Hay mucha expectativa y también debo decir que nos hemos encontrado, y esto porque caminamos junto con las brigadas y las brigadas nos dicen aquellos criterios que nos llegan a decir que Luisa no podría por ser mujer. Es decir, saben que está formada, saben que está capacitada, saben quién es, pero le cuestionan su condición de mujer porque creen que es antónimo de liderazgo o antónimo de capacidad. Y en ese sentido, digamos, no solo preocupa, sino que nos pone un nuevo reto a quienes nuevamente estamos en este espacio, o a quienes somos mujeres en política, para demostrar y para hacerles saber al país que no solo que estamos preparadas y listas, sino que además vamos a tomar decisiones correctas que cambien el rumbo de la vida y que cambien el rumbo del país. De allí hay muchas expectativas, pero fundamentalmente hay muchos problemas. Cada recorrido significa una problemática diferente. Si bien la seguridad es la preocupación generalizada, ayer, por ejemplo, varias mujeres de mi recorrido me decían que llegan a los 30 años, 31 años, que es mi edad, y ya no son sujetas de empleo. Llegan a los 35 y son descartables. Yo tengo 31 años y no me imagino, digamos, este drama de aquellas que no han logrado culminar una carrera universitaria o que están buscando una forma de sostenerse más allá de una preparación académica cumpliendo un perfil. Y entonces se vuelven muy, muy, muy presas de abusos en las fábricas, de ganar menos que el básico, de que no les atiendan la seguridad social. También nos enterábamos de retrocesos en el sector textil, mujeres que no están siendo afiliadas a la seguridad social, u hombres que tampoco lo están siendo, que están ganando menos que el básico y que no hay controles del Ministerio de Trabajo para regularizar ese tema a pesar de ser ley. Y a su vez, en materia de urgencias y preocupaciones, está el tema de no llegar a fin de mes. Es decir, en un país donde la banca privada tiene récords históricos de ganancias y de utilidades, a su vez hay familias que están viviendo con menos de $1 o con $1, y que no es que no quieren pagarle al banco, sino que tienen que decidir entre la leche y el pan de los hijos o la cuota mensual del banco. Y en ese sentido es otra de las necesidades que estamos sintiendo también. Y en mi zona, fundamentalmente, en la que comprende Mejía, Cayambe, Rumiñahui, hay un pedido muy fuerte sobre la recuperación del tren. El tren dinamizaba la economía de las zonas. Ayer me hablaban de, con el tren salíamos a vender artesanías, con el tren teníamos como, aunque sea estar contentos porque veíamos otra gente. El tren pasa por zonas rurales y en la zona de Albací, que es mi parroquia, los durmientes están bajo las malezas, las rieles están bajo las malezas, está todo abandonado, y el pedido de la gente también es recuperemos el tren porque eso nos traía no solo alegría sino posibilidades de tener algo de ingresos los fines de semana. Así es que son de las cosas que vamos escuchando. Mi distrito es muy amplio, comprende Cayambe, Rumiñahui, Mejía, Pedro Moncayo, y del otro lado Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. Es decir, es un territorio muy amplio, pero que hemos logrado con la ayuda de la organización del partido abarcarlo y que estamos avanzando en estos días de cierre. Qué bueno escucharte, estimada Gisela, y agradecerte por este espacio. Obviamente, mucha gente no conocerá quién es Luisa González, obviamente, no, quienes no le conocen,
pero quienes le conocemos pues sabemos que es una mujer decidida y con bastante poder de decisión y es una líder nata, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que justamente hacer conocer a la gente. Estimada Gisela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tu mensaje final a la audiencia que nos escucha. Gracias a ustedes por la invitación. Y además que es una mujer decidida, no está sola. Y eso es algo de destacar también. Somos muchas mujeres en la organización política liderando nuestros territorios y a la vez seremos una organización política que en conjunto con ella establezcamos cuáles son el camino a seguir, cuál es la ruta a seguir. Así es que no estamos improvisando, no somos una cara lavada de un desastre como lo es Otto Sonnenhösner. Decir que él fue la cara de la pandemia, quizás sí lo retrata de cuerpo entero, porque él era la foto mientras la gente se moría en las calles. O decir que la violencia se atiende a balazos, como lo dice la opción del Partido Social Cristiano y que pretenden que ser una especie de Rambo es la solución a los problemas, no solo que es desconocer el fin mismo de la atención a la delincuencia y a la violencia, sino además es de frente decirle a la gente que su vida dependerá de quién es más violento, si la delincuencia organizada o el Estado. Así es que es momento de no solo no equivocarnos, sino entender que de la decisión del 20 de agosto depende nuestro futuro próximo y el de las generaciones que vienen. Además que hay que precautelar que sea en una sola vuelta para evitar que Guillermo Lasso ajuste el presupuesto del Estado como él quiera. Es decir, que nuevamente nos recorte en salud y educación, que nuevamente haga lo que le beneficia al sector que lo acompaña y en ese sentido limitar o bloquear todas las formas que el país pueda salir adelante. Estamos comprometidos con eso, sabemos que no va a ser sencillo, pero digo, no estamos solos, tenemos un equipo con nosotros y vamos a demostrar que levantaremos nuevamente el país como ya lo hizo la Revolución Ciudadana en los 10 años que fue gobierno. Nuevamente, muchísimas gracias, estimada Gisela, te deseo lo mejor en esta campaña y bueno, estaremos conversando más adelante en cómo se desarrolla la misma. Nosotros le agradecemos a Gisela Garzón, candidata de la Revolución Ciudadana aquí en Pichilemu.